Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Hoy tenemos el grato privilegio de cerrar, concluir, terminar nuestra serie intermedia sobre los medios de gracia. Hemos llevado durante varios domingos una exposición bastante detallada sobre los medios de gracia para que los conozcamos, los podamos entender, comprender, para que podamos articularlos, pero especialmente para que hagamos uso de ellos. Los medios de gracia son, como su nombre lo indica, medios que Dios en su infinita bondad y providencia nos regala a los cristianos para que podamos cumplir o satisfacer las demandas de Dios respecto a la salvación. No son medios que nosotros elegimos y tampoco son medios o recursos que podamos despreciar. Por el contrario, tenemos que valorarlos altamente, darles un buen uso, porque Dios nos pedirá cuenta de ellos. Dios nos va a pedir cuenta de qué hicimos con los medios que Él nos entregó. Si los aprovechamos, si los tuvimos en cuenta, si fueron adecuadamente usados, o si simplemente nosotros no los valoramos como corresponde. Entonces el texto de hoy que vamos a usar como cierre para esta serie está en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Y dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Cuando nosotros vemos el plan de salvación, nos tenemos que poner en conocimiento de la palabra para entender que ese plan de salvación obedece a normas, a principios, a programas y a propósitos que Dios ha establecido desde la antigüedad con relación a la salvación. Es decir, Dios tiene un programa, es la salvación, tiene un responsable de ese programa que se llama Jesucristo, que es el garante de la salvación, el Redentor, tiene un contenido de ese programa que es la palabra revelada o las Sagradas Escrituras, y tiene unos deberes o privilegios que los creyentes debemos cumplir o asumir en pro o en camino de ese plan de salvación. Pero también nos maneja o nos presenta de manera interesante algunos compromisos o virtudes por los cuales debemos trabajar. Entonces vamos a avanzar en esta mañana y el título de nuestra enseñanza hoy es El Gran Negocio. Les voy a plantear en esta mañana el gran negocio. Vivimos en una sociedad de mercado con altos índices de vida comercial y de transacciones y donde se nos plantean o proponen con frecuencia grandes negocios. A veces nos dicen, mire, tengo el negocio de su vida donde usted va a salir de pobre, de manera fácil. No tenemos que atender con facilidad esas propuestas porque generalmente son engañosas. Otro nos dice, mire, este negocio no se enriquece tan fácil, pero va a tener un buen resultado a futuro. Sin embargo, muchos de los negocios que la sociedad nos propone, pues algunos tienen buenos resultados, otros en realidad son estafas, son engañosos, son falsos. O muchas veces nosotros pensamos que en esos negocios que nos ofertan, pues rápidamente vamos a conseguir un capital, una liquidez, pero en realidad no tenemos en cuenta que en todo negocio sólido o honesto se requiere un gran esfuerzo, valentía, coraje y trabajo. Es decir, si tú piensas que en este gran negocio que yo te voy a proponer solamente vas a tener resultados sin compromiso, pues estás equivocado. Porque en este gran negocio que nos plantea la Escritura para cerrar esta serie de medios de gracia, hay una gran responsabilidad de parte nuestra, como en todo negocio que queremos que nos funcione. Este negocio consiste en un trabajo mancomunado y en tomar en cuenta algunos deberes y propósitos que Dios nos ha encomendado. El texto que tomamos como base para este cierre, para esta conclusión, es gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y recuerden que esta serie la hemos trabajado bajo un eslogan y es llega seguro a la meta quien sigue las instrucciones. Es decir, todos vamos en camino a la patria celestial. Vamos enrutados, comprendiendo y observando el camino, siguiendo a Cristo a través del mensaje de la cruz, pero para llegar a la meta tenemos que seguir indicaciones. Las indicaciones tienen que ver con los medios de gracia, es decir, la palabra, la oración, la disciplina, la iglesia y también los medios de los sacramentos que Dios nos ha provisto. Si hacemos atento uso y adecuado uso de esos medios de gracia, pues estamos participando en este negocio.
En el negocio de la salvación consiste en que Cristo propone la salvación, cumple y satisface las demandas del pacto, pero nos delega a nosotros funciones y responsabilidades y nos hace partícipes. Permítame poner el siguiente ejemplo, que lo hemos tomado en algunos lugares y que es tomado de la Escritura. El ejemplo de una semilla. La Biblia dice que la fe es como una semilla, y habla incluso de la semilla de la fe que es sembrada en terreno, y que si ese terreno es buena tierra o estaba dispuesto para tal fin, esa semilla debe germinar, debe nacer y debe crecer. ¿Cuánto tiempo toma la semilla para que crezca y dé fruto? ¿Sí? Depende del tipo de árbol. Si hiciéramos la comparación con plantas en el campo, nos damos cuenta que no todas las plantas requieren los mismos cuidados y no todas crecen al mismo ritmo y no todas dan el mismo tipo de fruto. Pero podemos hablar en promedio de que hay plantas que requieren 2 años, 5 años, 10 años o más, invirtiendo trabajo, esfuerzo y dedicación para que pueda haber un fruto. Si pudiéramos observar aquí a nuestro alrededor algún árbol frutal, nos daríamos cuenta que para que ese árbol frutal esté dando fruto y podamos beneficiarnos de ese fruto, alguien tuvo que haberlo sembrado, alguien tuvo que haberlo cuidado, regado, podado, hidratado por mucho tiempo. Y posiblemente todos los que hicieron eso antes de nosotros no se beneficiaron del fruto. Simplemente cuidaron la planta, le dedicaron tiempo, invirtieron esfuerzo y tuvieron la esperanza de que algún día ese frutal diera una buena cosecha. Posiblemente ya murieron los que sembraron la planta, posiblemente nunca cultivaron o vieron el resultado, sin embargo trabajaron. ¿Y quiénes están viendo los resultados? En este caso nosotros, que podemos cosechar el fruto y podemos beneficiarnos de él. Entonces, ese ejemplo nos es muy útil porque la Biblia lo plantea. La Biblia dice que la fe o la vida cristiana comienza por una semilla que se siembra en el corazón. El terreno es el corazón, la semilla es la palabra, y el sembrador pues es Cristo, que a través de su poder y de su disposición siembra de manera soberana la semilla en el corazón. Pero una vez se ha sembrado la semilla en el corazón, que es la fe en el creyente, esa semilla no da fruto. No es que se siembra la semilla y al otro día hay fruto. Eso no existe en ninguna planta, porque los procesos de crecimiento y de germinación son procesos largos y son procesos que requieren gran esfuerzo y dedicación. Entonces el Señor sembró la semilla en tu corazón, pero tú no comenzaste a dar fruto inmediatamente. Tú pasaste mucho tiempo sin dar fruto y durante todo ese tiempo tuvo que recibir cuidados. Sí, agua, poda, abonos, paciencia, recibir viento, sol, energía, cuidados múltiples para que esa semilla fuera creciendo. Ese proceso de germinación y de crecimiento se llama discipulado, se llama instrucción, capacitación, y a veces hay creyentes que pasan varios meses o años y no hay fruto o no se les ve fruto. ¿Cuándo se les ve fruto? A futuro. ¿Sí? ¿Y qué ha sucedido para que ese fruto sea ya un hecho? Pues ha tenido que pasar tiempo, perseverancia, dedicación y muchas otras inclemencias para poder cosechar. Entonces pensemos que este gran negocio consiste en una siembra y en esa siembra se tiene que cuidar el producto o el cultivo para que lleguemos a una buena cosecha. Entonces les invito a ese gran negocio. La semilla ya fue sembrada por el Señor, pero requerimos que esa semilla dé fruto y debemos cultivar el producto o el árbol o la planta para que dé fruto. El Salmo número 1 dice que el creyente es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Salmo 1 está hablando de un cristiano no inmaduro o recién sembrado o nacido en la fe, sino de un creyente sólido. Dice que es como un gran árbol, robusto, fuerte, útil, frondoso y con mucho fruto y con hoja verde y con gran semblante, porque está indicando un creyente robusto y ya firme y establecido o arraigado. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre la siembra de la semilla y el Salmo número 1? Muchos años, porque ya ese árbol grande pues ha tenido que soportar todas las inclemencias.
Entonces el negocio que la Biblia nos va a plantear hoy es el negocio de la fe, que obviamente no es un negocio, pero que lo plantea aquí como un propósito o proyecto por el cual aspiramos tener una gran ganancia. Por eso el título de nuestra enseñanza hoy es el gran negocio. ¿Cuál será ese gran negocio? Que el apóstol Pablo le menciona a Timoteo. Es decir, como es un proyecto de Dios a través de la fe, va a tener un resultado. Y ese resultado se reconoce como un negocio, es decir, como un beneficio, como una utilidad, como un final productivo y enriquecedor para aquellos que participan de él. Pero comencemos diciendo lo siguiente. Salmo 51, versículo 5, dice: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué es necesario que se siembre la semilla de la fe en el corazón? O que se siembre la palabra en el corazón. Alguien diría, pues no es necesario, porque el hombre nace bueno y la sociedad la corrompe. Sin embargo, la Biblia dice lo contrario: el hombre nace pecador porque viene de una condición de pecado imputado y porque toda la sociedad o el género humano quedó sujeto a esclavitud por el pecado. El salmista David dice: en pecado he sido formado. Luego Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: y Él os dio vida a vosotros, refiriéndose a Jesucristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese texto es muy importante para lo que estamos diciendo, porque dice: y Él os dio vida cuando ustedes estaban muertos. Y dice: pero estábamos muertos. Ninguno estaba muerto. No hemos muerto todavía. Está hablando en términos de la espiritualidad. Nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra conciencia estaba muerta, ajena a la voluntad de Dios y esclava de delitos y pecados. Esa es la condición generalizada de todo el género humano. Todos muertos en pecados. Todos de espaldas a Dios. Todos en contravía a la santidad y a la justicia de Dios, y todos negando y blasfemando al Creador. Todos muertos en delitos y pecados. Recuerden que por el pecado que la Biblia registra en Génesis capítulo 3, el hombre quedó en tres condiciones nefastas: muerto, esclavo y enemigo. Es muerto en sus pecados, es decir, ajeno a la bondad y a la ley de Dios. Esclavo de tal manera que no puede salir o librarse o liberarse por sus propios medios, ni por ningún otro medio que sea Jesucristo, de esa condición de esclavitud, de maldad y de perversión. Pero además de eso, enemigo de Dios. Es decir, no tiene acceso directo, no tiene comunión con Dios, porque Él eligió el camino de la desobediencia. Él eligió el camino de la rebeldía y Él eligió el camino de la blasfemia. Por eso el texto de Efesios dice: y Él os dio vida. Es decir, sembró la semilla en tu corazón. Te dio fe porque tú eras un terreno inerte, un corazón de piedra, estéril, improductivo. No servías para nada, pero Cristo, por gracia, a través del propósito del pacto, determinó darte vida, y al darte vida y regenerarte, sembró una semilla que se llama la semilla de la fe. Y esa semilla pues está sembrada en el corazón del creyente para que dé fruto. Salmo número 92, versículos 12 y 13 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. El justo florecerá como la palmera. Ahí tomo otro ejemplo, es el ejemplo de otra planta, de otro tipo de planta, pero una planta que florece, que crece, que se muestra robusta y erguida, y habla plantados en la casa de Jehová. Es decir, Dios va a hacer que ese justo, que fue en el cual se sembró la fe, crezca la semilla de fruto, pero que esté sembrado o plantado o arraigado en la casa de Dios, y que por los atrios o las afueras de la casa se vean las flores y se vea el verdor de ese justo. Esa es la condición del creyente, que estando muerto, estando enemigo y estando esclavo, Cristo le dio vida, y le dio vida para que a través de esa vida Él se haga fuerte, crezca y dé fruto, y ese fruto permanece. Ese es el gran negocio.
Es el negocio del fruto a través de la fe que Cristo nos dio. Es un gran negocio, ¿no les parece? Es un gran negocio que Dios está operando en los creyentes para que sean útiles y para que dejen de ser improductivos o estériles y se vuelvan productivos, para que dejen de ser inútiles y se vuelvan útiles, y para que dejen de ser negligentes y se vuelvan diligentes. Qué gran negocio nos plantea nuestro Dios. Y todo sobre la base del propósito eterno de la redención. Entonces, el primer aspecto del texto que tenemos en base, que es 1 de Timoteo 6:6, dice, pero gran ganancia, es decir, un resultado exponencial, un resultado pleno y completo vamos a tener en este negocio, pero dice que el negocio consiste en la piedad. ¿Qué es la piedad? Para muchos la piedad es una mística espiritual o es simplemente una puesta en escena religiosa, pero no es lo que plantea la Escritura, ni es lo que describe el apóstol Pablo, ni es lo que hemos entendido por el Evangelio. ¿Qué es la piedad? Pues la piedad tiene que ver con aspectos de conocimiento de la palabra de Dios. La piedad tiene que ver con todas las normas, todos los principios, todos los conceptos relacionados con el Evangelio, con los propósitos de Dios y con los deberes cristianos. La piedad tiene que ver con todas las virtudes cristianas. Entonces, permítame decirlo de la siguiente manera. Lo dice en algún lugar la Escritura. ¿Qué es la piedad? Entonces, la piedad tiene que ver con compromiso, con decisión, tiene que ver con conocimiento. La piedad tiene que ver con fe, con esperanza, con justicia. La piedad tiene que ver con verdad. La piedad tiene que ver también con virtudes. Entonces, si tú creces en el conocimiento de Dios a través de los medios de gracia, si tú creces en deberes cristianos a través de los medios de gracia, compromiso, decisión, santidad, y si tú creces en virtudes como la humildad, la mansedumbre, la sencillez, el amor y todas las demás virtudes cristianas, pues tú tienes la piedad. Porque la piedad es un conjunto robusto de conocimientos, principios, deberes y virtudes. Eso es piedad. La piedad no es una manera de mostrarse al mundo. La piedad es una manera de vivir, es una manera de conocer, es una manera de creer. Y es todo un conjunto de conocimiento o de legado que Dios nos ha dejado a través del Evangelio. Entonces, cuando una persona dice, yo soy piadoso, lo que nos está diciendo, yo creo en Cristo, creo en la palabra, conozco la verdad, tengo el fruto de la virtud y del conocimiento en mi corazón y estoy encaminado por ese sendero de ponerlo en práctica. Eso es piedad. Entonces, piedad no es que una persona vaya a la iglesia, levante las manos y hable suave y se muestre religioso. Eso no es piedad. Eso posiblemente es religiosidad o moralismo o pietismo, pero no piedad. Porque el pietismo es una caricatura de la piedad, que muestra el pietista apariencia de piedad, pero dice la Biblia, niega la eficacia de ella con sus obras. La piedad tiene que ver con conocimiento, con creencia, con vivencia y con virtud. ¿Me hago entender? Ese es el primer aspecto del negocio. Es decir, el negocio consiste en lo siguiente. Dios te dio fe y te dio vida estando tú muerto y te llamó a ser productivo siendo estéril. Pero para que tú logres ese objetivo, Dios te dio unos contenidos, te dio unos principios, te dio unos valores, unas virtudes y unas creencias para que tú los uses, los pongas en práctica y sirvan a tu favor para ese propósito del crecimiento y la madurez en la fe y del fruto y de la firmeza en el conocimiento de la palabra. Entonces, eso es muy importante. Porque a veces pensamos, y algunos tienden a pensar, que Dios nos llamó a la fe o a la iglesia y nos abandonó. Y nos dijo, como ahí lo dejo, mire a ver cómo le va, y al final vuelvo y reviso cómo te fue. Algunos piensan eso. Incluso algunos de los salmistas en varios de los salmos decían, Señor, ¿hasta cuándo nos dejas solos? ¿Por qué te has distanciado de nosotros? ¿Dónde estás? ¿Para dónde te fuiste? ¿No ves lo que nos pasa? Los discípulos también le reclamaron a Jesús, le dijeron, Señor, ¿por qué duermes? ¿No ves que perecemos? Es decir, nos quedamos abandonados a la deriva, nos diste tareas, obligaciones y vas a venir por la noche a pedir cuentas, pero nos dejaste solos.
Esa es como la creencia que a veces tenemos, por supuesto equivocada, dando a entender que el Señor nos dejó desprovisto de su presencia, de sus recursos y de su gracia, y que nosotros tenemos que resolver las situaciones por nuestros medios o por nuestra cuenta. Eso no es correcto. Lo correcto es, Dios dijo a través de Jesucristo: no os dejaré huérfanos, estaré siempre con vosotros, no los dejaré ni los desampararé, estaré hasta el final con ustedes. Eso sí es cierto, que el Señor no solamente nos llamó, nos regeneró, nos dio fe y sembró la semilla en el corazón, sino que está todo el tiempo vigilante, observando, cuidando, acompañando, asistiendo a todos sus hijos para que podamos tener esperanza. ¿Qué sería de nosotros si el Señor nos hubiera abandonado? ¿Qué sería de nosotros si el Señor nos hubiera dicho: mire, te llamo, aquí estoy, yo soy tu Señor y tu Salvador, haz esto, cumple estos deberes y nos vemos luego? ¿Qué hubiera pasado de nosotros? Pues no pudiéramos vivir el cristianismo. No sería posible vivir el cristianismo separados del Señor o sin su gracia, sin su presencia permanente y eficaz. Entonces lo correcto es que Dios está con nosotros. ¿Cómo lo está? A través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de una nube de cristianos, compañeros que trasegan el mismo camino con nosotros, y a través de medios y provisiones, principios y obligaciones que Él nos ha dejado. La pregunta es: ¿cómo estamos con estas obligaciones? ¿Cómo estamos en el ejercicio y en la aplicación de estos principios, deberes y encargos? ¿Los estamos poniendo en obra? ¿Los estamos teniendo en cuenta? Porque si no usamos las herramientas, si no usamos los medios, es imposible tener resultados. Volvamos al ejemplo de la planta. Sembramos una planta con la ilusión de que crezca y nos dé fruto. Pero si no le regamos o no le ponemos agua con frecuencia, si no la podamos, si no le limpiamos de la maleza, si no le separamos las plagas, si no la abonamos, si no la supervisamos, ¿ustedes creen que esa planta en 10 o 20 años nos va a dar un fruto adecuado? Lo más probable es que no, porque no le dimos el cuidado o las asistencias adecuadas. Ahora, si no le pusimos agua fue porque no quisimos, porque había agua. Si no la podamos o la limpiamos fue porque no quisimos, porque teníamos la manera y la obligación de hacerlo. A veces pensamos que la fe es simplemente mágica, que se siembra la semilla, damos la espalda y volvemos a ver si hay fruto después. Y descuidamos o ignoramos nuestras obligaciones que tienen que ver con fervor, con compromiso, con dedicación, con consagración y con buen uso y uso constante y perseverante de los medios de gracia. Entonces, amados hermanos, estos 5 medios de gracia que hemos estado estudiando en estos domingos anteriores son herramientas, son instrumentos, son recursos que Dios puso a nuestra disposición para que los usemos. Si usted no los usa, pues lo más probable es que su fe no crezca. Si usted no usa esos medios y los pone al servicio de su propia fe que Dios le dio, posiblemente usted está esperando fruto y no lo va a tener. Si usted no lee la palabra, si no se congrega con frecuencia, si no ora con diligencia, si no acepta la disciplina, si no participa de las ceremonias cristianas, si no se integra a la comunión cristiana, pues lo más probable es que su semilla de fe esté muriendo, o esté lánguida, esté allí débil, muy inestable y con posibilidad de que la maleza le devore. Recuerden que en la parábola del sembrador el Señor dijo que había semilla que nacía, pero la ahogaban los espinos de este mundo. ¿Recuerdan? Recuerden que en esa parábola Jesús dijo también que había semilla que nacía, pero que el terreno estaba tan duro, tan seco, que esa semilla no podía encontrar cómo profundizar y echar raíz. Y se refiere a los tipos de corazón o tipos de terrenos en el cual cae la semilla. Nace, pero muere con rapidez, o nace pero no profundiza, o nace pero no se fortalece y no da fruto. La pregunta es, ¿no será que a veces la semilla, en el caso nuestro, ha caído en un terreno donde no ha podido echar raíz porque hay dureza, hay resistencia, falta agua, faltan cuidados, o hay espinos, afanes de este mundo que ahogan la semilla o la planta y la hacen infructuosa la cosecha?
tenemos que ser cuidadosos porque la Biblia nos advierte. Si no usamos los medios, pues la semilla no crece y se afirma. Y es responsabilidad tuya y mía hacer uso adecuado de los medios de gracia. Miren lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿De quién es obligación este mandato que el Señor nos da a través del apóstol Pablo? Es obligación tuya y es obligación mía. Ahí no dice que es Dios el que lo va a hacer y nosotros nos cruzamos de brazos. No, ya Dios nos llamó. Ya a través de Jesucristo fuimos perdonados. Ya a través del poder del Evangelio se sembró la semilla. La semilla nació y está en tu corazón. Ahora, ¿qué obligación tienes tú? Pues tomar medidas, tomar cuidados, tomar acción, permitiendo que tu corazón y tu mente no se adecúen a este mundo, sino se adecúen al llamado que Dios te dio. Buscando renovación, limpieza, santidad y crecimiento a través de los medios que Dios te dio, procurando, indagando, comprobando cuál es la voluntad de Dios. Y yo les pregunto, en cuanto al ejemplo de la semilla, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que la semilla se muera o que crezca? ¿Que la semilla se afirme o que quede débil? ¿Que la semilla eche raíz o que no eche raíz? ¿Que la semilla y el árbol pronto dé fruto o que se mantenga estéril toda la vida? Es muy fácil comprender la respuesta. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que demos fruto y demos mucho fruto y el fruto permanezca. Y ese es el negocio de Dios. Llevarnos a dar fruto, hacernos productivos, pero para hacernos productivos, primero nos salva, nos siembra la semilla y segundo nos da los recursos, que son la piedad, para que los pongamos en obra. Si hacemos buen uso de esos recursos, muy probablemente estamos encaminados a poder tener resultados benéficos en este excelente y magnífico y productivo negocio. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Viejo hombre, nuevo hombre. Despojado, revestido. Es decir, hay una nueva condición, hay un nuevo estado que Dios opera en el creyente por gracia a través de los medios de gracia. Es necesario despojarnos y revestirnos. Y es importante, imprescindible, dejar el viejo hombre para ser conformados al nuevo hombre según el poder del Evangelio y según el modelo de Cristo, que implica renovación, restauración, pero también conocimiento y crecimiento. El negocio implica mucho más que una decisión de transar para tener un resultado. El negocio consiste en compromiso, en convicción, en conocimiento y en crecimiento. Lucas capítulo 14, versículo 24 dice así: pero os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Entonces, ¿cómo se nutre el creyente para poder crecer y dar fruto en ese propósito del resultado y en la aspiración del fruto? Acercándose a la cena, a la mesa de la palabra y del conocimiento de Dios. Pero para ello tenemos que ser llamados, invitados y estar totalmente preparados y dispuestos. Luego en Gálatas capítulo 5, versículos 17 y 18 dice: pero el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Este modelo que nos presenta aquí el apóstol Pablo en el mensaje de Galacia dice que hay una contradicción o una pugna constante entre la carne y el espíritu, o mejor, entre el bien y el mal. Nuestro cuerpo quiere hacer lo malo, pero Dios nos llamó a hacer lo bueno. Nuestra mente y corazón y órganos están vendidos al pecado, pero el Señor nos llamó y nos regeneró para servir a la justicia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejarnos dominar por el mundo? ¿O desapegarnos del mundo a través de los medios que Dios nos ha provisto y acercarnos al Señor? Si sois guiados por el Espíritu de Dios,
que es el Santo Espíritu de Dios revelado en la palabra, no estáis sujetos al mundo, sino sujetos y sumisos a Dios, y estamos en camino a la gran cosecha del fruto que Dios nos está dando. Luego el pasaje continúa diciendo, gran ganancia es la piedad. Muy bien, gran ganancia son los principios, las virtudes, los deberes y los compromisos cristianos. De gran ganancia son las creencias de la fe. Tenemos gran utilidad por creer en Cristo, tenemos gran utilidad por progresar en el conocimiento de Dios, tenemos gran utilidad por creer y afirmarnos en los deberes cristianos, pero el texto lo complementa de la siguiente manera, dice acompañada, es decir, en armonía con, en acuerdo con, o junto a, acompañada de contentamiento. Y esta parte me parece muy interesante porque está registrada en la Escritura, hace parte integral del propósito del crecimiento y de los medios legítimos para poder tener gran ganancia, y es el contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? ¿Cómo podemos describir, percibir o manifestar contentamiento? Noten que cuando habla de principios es fácil saber si alguien está en los principios. Cuando habla de deberes es fácil juzgar o evaluar si alguien cumple deberes. Cuando hablamos de funciones o tareas, es fácil evaluarnos o someternos a la evaluación de otros si las estamos cumpliendo o no. Porque eso es visible, eso es notorio, eso es evidente. ¿Sí? Por ejemplo, es evidente saber si ustedes se congregan, se puede saber cada semana. Es evidente saber si ustedes leen la Biblia, se sabe por el nivel de conocimiento general de las Escrituras. Es evidente saber si ustedes y yo estamos haciendo uso de la oración. Uno sabe cuando un creyente es un creyente de oración y cuando no lo es. Se hace evidente. La pregunta es, ¿cómo podemos evidenciar si hay contentamiento? Porque el contentamiento es un asunto interno, no visible. Pudiéramos decir que es un asunto intangible que no se puede medir o no se puede observar. Ustedes están aquí en la iglesia hoy y los veo alegres y los veo dispuestos y los veo con disposición. La pregunta es, ¿están realmente con alegría y con satisfacción por lo que están haciendo? ¿O vienen porque les tocó, porque los obligaron, porque tienen deberes, o para que nadie diga nada, o simplemente por cumplir? Es muy fácil que yo cumpla mis deberes. En medio de la dificultad es mucho más fácil cumplirlos, pero aquí nos llama la atención el texto a no solamente cumplir deberes. Los fariseos cumplían deberes, los sacerdotes religiosos cumplían deberes, los religiosos y moralistas cumplen deberes, los legalistas cumplen deberes, es decir, no nos distinguimos de ellos. ¿Cuál debe ser la distinción entre el legalista y el moralista del verdadero cristiano? ¿El cumplimiento del deber? No, porque ellos también lo cumplen. ¿Cuál es la diferencia? Que el cristiano, llamado y convencido por la palabra y por el Espíritu Santo, no solamente cumple el deber, sino que lo cumple con contentamiento, es decir, con la actitud correcta. Es decir, él cumple el deber no simplemente por deber, no porque me toca, me mandaron, me ven o me pagan. Él cumple el deber porque sabe que eso es lo mejor, y el cumplir ese deber le trae satisfacción, alegría, plenitud, deleite, entusiasmo, satisfacción profunda, y por eso lo cumple. Eso es importante. Pero ¿quién puede medir eso? ¿Cómo podemos medir los niveles de satisfacción, de contentamiento, de entusiasmo, de disposición que tenemos para hacer las cosas? Es bien difícil. Hoy en día, a través de encuestas, se han tomado algunos principios o variables para medir, por ejemplo, satisfacción o aprobación o desaprobación, pero es muy imposible llegar a una buena medición, porque esos son asuntos profundos del corazón. Yo sé que ustedes hoy están cumpliendo el deber de congregarse. Eso lo sé porque los estoy viendo aquí sentados. Lo que yo no sé es si ustedes están cumpliendo el deber del contentamiento. No puedo saber. No puedo entrar a sus mentes y a sus corazones para saber si ustedes cumplieron el deber solo por deber o lo están cumpliendo con alegría, con disposición, con dedicación, con satisfacción, con entendimiento profundo de lo que eso significa.
A eso se refiere el rey David cuando ora y dice: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque David seguía haciendo sus deberes como rey, pero los estaba haciendo sin gozo, sin gratitud, sin fervor, sin candor, sin entusiasmo, sin el vigor y verdor que representa y que requieren los deberes cristianos. Me temo, amados hermanos, que muchos cristianos en las iglesias cumplen deberes simplemente porque aprendieron a cumplirlos, porque los hacen como tradición, como que esto fue lo que aprendí, me dijeron que esto era bueno, y yo los hago, y está bien hacerlo, no es malo. No es malo cumplir los deberes. ¿Sabe qué es malo? Cuando ese deber no va acompañado de. Y claramente la Escritura nos dice: la piedad solo trae buen resultado, buen rédito, si va acompañada de. ¿Sí? ¿Qué debe acompañar el deber o el principio o la obligación? Debe acompañarlo la piedad, es decir, la actitud, la disposición, lo que nos mueve a hacer las cosas, es decir, los motivos profundos. Podemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿qué nos mueve a hacer las cosas que hacemos? ¿Gratitud? ¿Deleite? ¿Alegría? ¿Gozo? ¿Felicidad? ¿Disposición? ¿O simplemente no, es que me dijeron que hay que ir y yo voy porque aprendí? ¿O es que si no voy me da miedo que me vaya mal? ¿O no quiero sentirme culpable? ¿No quiero que me juzguen? ¿O no quiero que me reprendan? ¿O simplemente yo quiero dar la impresión de que soy un buen cristiano cumpliendo deberes? Yo les pregunto: ¿todos los que van a los puestos de trabajo trabajan con satisfacción o trabajan porque les toca? Recuerden que hay estadísticas que dicen que gran parte del porcentaje de trabajadores trabajan por obligación y por presión y por imposición, mas no por deleite. Hay estadísticas que dicen que gran parte de los trabajadores trabajan y no se sienten satisfechos en sus puestos de trabajo y no se sienten a gusto con los deberes que realizan. A eso es lo que le está apuntando aquí el apóstol Pablo con este texto. El creyente tiene deberes, pero debe sentirse a gusto cumpliendo sus deberes. Debe sentirse pleno, gozoso, satisfecho, alegre, contento con los deberes y las obligaciones y las circunstancias que enfrenta. Si no se siente a gusto, si no simplemente cumple los deberes, no está haciendo nada, porque termina posando como religioso, como moralista o simplemente como un obrero que hace las cosas por salario y no por satisfacción. Es allí donde la Biblia denuncia a los asalariados. No es malo recibir salario. Lo malo es que trabajemos solo en función de un salario y no en función de que estamos haciendo algo productivo para la gloria de Dios y que somos instrumentos de servicio y de bendición para la vida de otros. Miremos algunos textos de apoyo. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder para que haya gloria y excelencia, es decir, contentamiento, satisfacción, alegría, bienestar, disposición. Filipenses 2, 12 y 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿qué es contentamiento? Contentamiento es voluntad dispuesta, es gozo, es satisfacción, es gratitud por lo que estamos viviendo, haciendo y recibiendo. Amados hermanos, hay muchas personas que hacen las cosas sin gratitud. Cuando Dios ordenó a Jonás ir a predicar a Nínive, recuerden que Jonás decidió no ir porque él optó que era mejor no hacerlo, y cuando ya Dios lo obliga y lo encierra, le pone todos los límites y lo lleva a hacer la tarea en Nínive, ¿se acuerdan cómo predicó Jonás? Con rabia. Y dice la Biblia que él predicó y se hizo a las afueras de la ciudad esperando que la ciudad fuera destruida y ardiera en llamas. Y él deseaba ese momento y como no, se ofuscó.
Recuerda que él decía, Dios como es lento en ira y grande en misericordia, posiblemente no lo va a destruir, y estaba muy molesto. Fue cuando el Señor le llamó la atención y le dijo, ¿y no tengo yo misericordia? ¿Y no puedo yo obrar como yo quiero? Jonás quería que Dios hiciera justicia y que obrara a su manera, y no estaba muy grato con que Dios le perdonara la vida a los ninivitas. Es decir, Jonás abogaba por una destrucción inminente de Nínive. Jonás hubiera quedado muy satisfecho si va y predica y a los 2 o 3 días cae fuego del cielo, destruye Nínive. Hubiera dicho Jonás, vi el resultado de mi prédica, lo logré. Pero como no lo vio, se ofuscó, es decir, no estaba contento, satisfecho y sumiso a la voluntad del Señor. Primera de Corintios 7, 29 al 31 dice, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Es decir, ¿en dónde debe radicar la satisfacción, la gratitud, el deleite del cristiano? No en las cosas del mundo. Pero aquí nos plantea el apóstol Pablo en el mensaje a Corinto que muchas veces nosotros nos deleitamos más en tener riquezas, en tener compras, en disfrutar, en poseer bienes, que en los deberes y compromisos de la iglesia. A muchos de nosotros nos genera mayor gratitud y satisfacción un paseo, un viaje, una compra, una comida, una reunión de amigos, que reunirnos en la iglesia. Y ahí es donde está el punto donde nos llama la atención la Escritura. No es malo disfrutar un viaje, una comida, un paseo o una compra. No es malo disfrutar una celebración y recordarla y tener un motivo de encuentro y de gratitud. No es malo. ¿Qué es lo malo? Que hagamos eso y que nos deleitemos en eso, pero no nos sintamos deleitados o satisfechos o plenos cumpliendo deberes cristianos como congregarnos, como funciones de devocional, de lectura, de oración y de disciplina cristiana. Ahí es el problema, que vamos felices al paseo, pero a veces no venimos felices a la iglesia. Que a veces somos felices invitando a alguien a comer y pagando la cuenta, pero cuando se pasa la bolsa de la ofrenda o del diezmo, ahí ya como que nos incomodamos un poco. Eso es grave, porque dice la Biblia, donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Si a ti te satisface mucho más cualquier otra cosa, menos que los deberes cristianos específicos, hay un problema, y el problema no está en Dios ni en la iglesia, el problema está en tu corazón, que te produce mayor deleite, bienes, servicios o placeres del mundo, que son buenos, necesarios y útiles, pero no te produce el mismo o incluso mayor placer y satisfacción las cosas del Señor. ¿Recuerdan que dice el Salmo 100? Entren por las puertas de la iglesia o del templo con acción de gracias. ¿Recuerdan? Levántense desde sus casas y alégrense con los que van a la iglesia, a la casa del Señor, a adorar. Vengan con alegría, vean el día del Señor como el mejor día de la semana, vean la reunión cristiana dominical como la mejor celebración, y vean el compañerismo cristiano y los deberes cristianos como las mejores oportunidades para honrar a nuestro Dios, para mostrar gratitud, para mostrar contentamiento y para expresar gozo, paz y deleite en nuestro buen Dios. Si eso está sucediendo, vamos a tener gran ganancia. Pero si eso no está sucediendo en tu corazón y tu conciencia, algo está mal. Puede que esté mal tus motivos, pueden que estén mal tus estándares o tus prioridades, o en el peor de los casos, la semilla no se ha sembrado y requieres tú la semilla del Evangelio. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Aquí el escritor de Hebreos nos pone el punto en la llaga, porque nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Es decir, somos ávaros, codiciosos, materialistas, ambiciosos, y esa avaricia o codicia que no se ve a simple vista, la camuflamos muy bien diciendo es que yo requiero mayores ingresos, es que quiero tener mayor comodidad,
es que quiero comprarme esto para poderlo disfrutar, pero en el fondo lo que a veces estamos es exteriorizando la avaricia y la codicia del corazón. Incluso por eso nos cuesta trabajo congregarnos, porque decimos, ese tiempo que yo pierdo en la iglesia, lo hubiera podido aprovechar en mi negocio. Ese tiempo que yo pierdo en la oración o en el estudio bíblico, lo hubiera aprovechado vendiendo y teniendo resultados económicos. Muchos piensan así. Mejor abrir el negocio que congregarme. Mejor ir a trabajar, que me pagan triple el dominical, que ir a la iglesia a adorar al Señor. Pero es lo que está diciendo aquí el texto. Gran ganancia es la piedad, es decir, los deberes y principios y compromisos, pero si van acompañados de contentamiento. ¿Recuerdan al niño que el profesor le dice, ponte de pie? Y él no quería, le dice, te obligo a que te pongas de pie. Y el niño se pone de pie y el profesor le dice, te felicito porque obedeciste y estás de pie. Dijo, sí, profesor, pero por dentro estoy sentado. A veces así hacemos los cristianos. Por fuera damos la apariencia de ser piadosos, pero nuestro corazón, nuestro tesoro, nuestros motivos están lejos de ese propósito de honrar al Señor. ¿Le honra a Dios que usted haga las cosas por obligación? ¿O le honra a Dios que usted haga las cosas por convicción, con conocimiento de causa, con gran deleite, con gran disposición, con gran entrega y satisfacción? Eso es crecimiento y eso es ganancia. La ganancia viene cuando hay sincronía, armonía entre la piedad, es decir, el deber, y la actitud, es decir, entre las virtudes y la actitud, entre aptitud y actitud, que son dos frases o dos conceptos que se manejan en el mundo empresarial. Los maneja aquí el evangelista Pablo en este escrito. Gran piedad, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, si tienes aptitud, es decir, estás cualificado para esta obligación o este deber, si estás entrenado para hacerlo y lo estás haciendo, hazlo bien. Y vienes con disposición, con entrega. Miremos lo que dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 10, y luego del 17 al 19. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Instrucción tácita. Y luego continúa diciendo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. No puede ser más claro este pasaje. Hay unos variables e intangibles en el corazón y la conciencia nuestra que son difíciles de poder identificar y que son difíciles de poder tratar. Por ejemplo, la malicia, el engaño, la ambición, la codicia, la avaricia, los celos. Esos aspectos pecaminosos que se guardan y se incuban y se camuflan en el corazón nuestro no son fáciles de identificar. Incluso a veces los camuflamos y los distraemos justificándolos de la siguiente manera. Por ejemplo, mi ambición la puedo camuflar diciendo, no, es que yo necesito comprar eso. Es que yo anhelo, es que yo deseo, es que yo he soñado comprar eso. Y eso es para mi bien y para ponerlo al servicio de la iglesia.
Yo quiero un salario mejor y aspiro para poder apoyar la iglesia. La pregunta es, ¿en realidad yo quiero un mejor salario para apoyar la iglesia? ¿O quiero mejor salario porque soy ambicioso y codicioso? ¿En realidad yo quiero tener un bien para poder disponerlo para la iglesia? ¿O quiero tener un bien para demostrar que lo logré y que tengo mejores recursos y que soy mejor que otros? A veces esas líneas delgadas las cruzamos con facilidad y la justificamos, como lo hizo Judas con este perfume derramado, o como muchas veces lo hacemos otros y como lo hizo también Saúl cuando dijo, es que esto lo escogió el pueblo para ofrecérselo a Jehová nuestro Dios. Cuando Dios le había dicho que era abominable esa ofrenda que iban a tomar de ese pueblo. Mateo 6:20 dice, si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Este negocio también tiene su componente financiero. Es decir, si usted quiere tener resultado, finanzas solventes, economía y prosperidad y fruto, haga tesoro en el reino. Comprométase con el reino. Crezca en los deberes y principios del reino y no haga tesoros en el cielo en la tierra, porque todos los tesoros que se hacen en la tierra se destruyen, son efímeros, son engañosos, son vanos y no perduran. Mateo 19:21 Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Por qué Jesús despreció a este joven rico y no le abrió las puertas del reino? Si hubiera sido en una de nuestras iglesias, le hubiera hecho bienvenido y tu diezmo y tu dinero es bienvenido. ¿Cuánto deseamos tener un rico en la iglesia? Porque nosotros somos engañosos, ávaros, maliciosos y codiciosos y porque no tenemos contentamiento. Pero el Señor lo que le dice al joven rico es, vaya y organiza tus cosas, vende o no confía y no ama en tus riquezas y cuando hagas eso, sígueme. Es decir, Jesús descalificó a este joven no por su disposición aparente, sino por su apego desmedido a las cosas materiales. Lucas 12:33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Entonces, ¿cuál es el negocio, amados hermanos? El negocio consiste en invertir en el reino de los cielos. ¿Cómo invertimos? Usando los medios de gracia, creciendo en la fe y en el conocimiento y creciendo en la actitud adecuada para poder honrar a nuestro Dios y poder tener firmeza, deleite y gozo profundo. En 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ya hay una riqueza determinada, una ganancia puesta a favor o en la cuenta del cristiano. Y esa riqueza es la riqueza de la fe. No hay mayor riqueza para un hombre o una mujer en este mundo que tener la fe, que tener la esperanza y disfrutar del amor de Cristo. Y que tener segura la entrada al reino de los cielos. Esa es la mayor riqueza. ¿De qué nos sirven bienes, yates, aviones, islas, propiedades? ¿De qué nos sirven? Nos dan relativo bienestar. Pero lo que sí nos sirve y lo que nos es indispensable es la fe. Porque si tenemos la fe puesta en Cristo, tenemos la entrada al reino de los cielos. La pregunta es, ¿estás haciendo el negocio? ¿Estás enfocado en el negocio de tu vida que es la salvación y que es la fe y que es la esperanza? ¿Estás sembrando e invirtiendo en el reino o estás invirtiendo en tesoros pasajeros y efímeros que lo único que te traen es dolor y condenación? Debemos revisar y ser conscientes de eso, amados hermanos, porque muchas veces queremos jugar a hacer dos negocios. A veces queremos jugar al negocio temporal de mi riqueza, avaricia, bienestar y comodidad temporal y a la vez al negocio de la fe. La Biblia dice, ninguno puede servir a dos señores, o porque atiende al uno y desprecia al otro, o viceversa. No podéis adorar, honrar y ser fieles y gratos con Dios y con las riquezas. Si usted está diciendo, yo voy a multiplicar mi esfuerzo para atender dos negocios,
y divido mi corazón y mi esfuerzo en dos sentidos, pues le quiero decir que es improductivo y que ese resultado te va a traer simplemente condenación. Primera de Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, el negocio que el escrito de la palabra nos plantea es el negocio del reino de Dios. Y ese negocio consiste en la piedad acompañada de contentamiento, es decir, compromisos acompañados de actitudes, deberes acompañados de motivos, obligaciones acompañados de decisiones satisfactorias, gratas y dependientes de nuestro Señor. Y Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, amados hermanos, ustedes me van a responder, ¿están haciendo el negocio? Si lo están haciendo, eso tiene que traducirse en un buen compromiso, en atender los deberes y principios de Dios, pero esos muy bien acompañados o armonizados con actitudes correctas, motivos dispuestos, sencillez, gratitud, deleite, satisfacción, alegría, gratitud, porque esos son los únicos motivos que Dios premia y que muestra que en realidad hemos entendido el Evangelio. Amados hermanos, dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es decir, dedicarse al mundo no tiene mayor provecho. Consagrarse, esforzarse, sacrificarse, invertirse o peor, malgastarse en el mundo no trae mayor provecho. Trae deleites efímeros, trae triunfos pasajeros, trae alegrías muy superficiales, pero dedicarnos, consagrarnos, invertirnos en el reino de los cielos trae premio eterno. Recuerden que el rey Salomón nos enseñó en Eclesiastés que todo lo que se hace debajo del sol es vanidad. Pero todo lo que se proyecta, o si nos encaminamos hacia lo que está más allá del sol, mediante los principios y deberes adecuados, tiene premio eterno. ¿A qué tipo de negocio le estás invirtiendo? Tus talentos, tu dinero, tus capacidades, tus energías, ¿en qué negocio las estás invirtiendo? Recuerden que hay dos negocios. Uno que es genuino, que es el reino de los cielos, que es la propuesta de Dios para su pueblo y para la humanidad. Trae resultado vida eterna, está del lado de la cruz y del lado de la verdad y la justicia. Y el otro que es el que nosotros suponemos que nos va a servir y nos va a funcionar, que es el negocio de pensar en nosotros, construir emporios, llenarnos de ambición, llenarnos de quejas y de reclamos, e invertir todos nuestros tesoros en ello, pensando que ahí está nuestra salvación. Primera de Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y la piedad tiene resultado cuando está acompañada de contentamiento. ¿Cómo están haciendo ustedes las cosas, mis queridos hermanos? ¿Ustedes leen la Biblia? Me pueden decir que sí. Yo les pregunto, cuando la leen porque están convencidos, deseosos, con gran anhelo, con gran alegría, con deleite, se acercan a ella, o lo hacen simplemente porque hay que hacerlo. Cuando ustedes se congregan, lo hacen con acción de gracias, vienen dispuestos, salen de sus hogares con gran alegría, con felicidad, con deleite, diciendo esto que estoy haciendo me gusta, me agrada y le agrada también al Señor. O simplemente dice, es que hoy es domingo y toca madrugar. Qué pereza volver otra vez, qué pereza no poder hacer esto o aquello que me gusta más y prefiero hacerlo, pero me toca ir a la iglesia. No debemos hacer las cosas por deber, porque eso no trae ganancia. Debemos hacer las cosas por agrado, con convicción, con fervor, con entusiasmo, con vehemencia. Porque cuando las hacemos así hay recompensa. Y no queremos hacer las cosas simplemente para que nos vean. Recuerden que los fariseos las hacían para ser vistos y Jesús les dijo, ya tienen su recompensa. Pero cuando tú las haces para el Señor, dice la Biblia, Dios te recompensa. Si en un vaso incluso de agua tú das, pero lo das con alegría, lo das con gratitud, lo das sin queja, Dios premia eso. Así que, amados hermanos, este es el gran negocio.
No es un negocio financiero temporal, no es un negocio de dinero en el banco o dinero en la cuenta, no es un negocio de propiedades y riquezas y concursos sobre quién tiene más, es un negocio de crecer en la fe, de hacernos más fervorosos en la fe, de afirmarnos en el conocimiento y de encaminarnos al reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es la ganancia? Diría uno, bueno, pues no hice nada. Solamente me metí a la iglesia, leí la Biblia, me consagré al Señor, pero no hice más. Eso lo dijo Asaf, perdí el tiempo en vano. En vano hice esto o aquello. Pero la Biblia nos dice que el resultado es el veredicto final que nuestro Señor dará, y es: bienvenido al reino de los cielos, a las bodas del Cordero. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿No es esa la mejor y más sublime y grandiosa ganancia que pueda tener un hombre de esta vida en esta tierra? Dice la Biblia: todo lo que has acumulado, ¿para quién será necio? Hoy viene por tu alma y no te preparaste. Así que, amados hermanos, el negocio es: conságrate al Señor, dedícate al Señor, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hagamos el negocio y hablamos luego y veremos los grandes resultados y la satisfacción, plenitud y gratitud que ese negocio, por la gracia y la acción del Espíritu Santo, produce en nosotros. Y que Dios nos ayude. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, por plantearnos las verdades profundas del Evangelio, por enseñarnos que estando muertos sin delitos y pecados nos diste vida, y por recordarnos que nos diste vida para que caminemos para ti, para que esa vida sea cada vez más robusta, más sólida, más saludable, más firme, y que podamos ser instrumentos en tus manos para el beneficio y la salvación de otros. Ayúdanos, Señor, porque a veces no estamos consagrados a este gran negocio, a esta gran tarea de crecer en la fe, de servirte, de deleitarnos en ti, sino que estamos desenfocados en las cosas del mundo. A veces estamos más conformándonos a este mundo que conformándonos a ti. A veces estamos más vestidos de este mundo que revestidos de ti. A veces nos parecemos más a los impíos que a los justos. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque aunque tú sembraste la semilla, no hemos sido diligentes en alimentar, en nutrir, en afirmar esa semilla para que crezca, y muchos de nosotros no estamos tan interesados en dar fruto, porque no nos parece importante, pero sí queremos un fruto financiero, un fruto académico, un fruto familiar, desligados de ti. Tu palabra dice: separados de mí, nada podéis hacer. Ayúdanos, por favor, para que podamos ser productivos y que ese fruto te engrandezca, te honre, pero también sea de testimonio para otros y de gozo y gratitud y satisfacción para nosotros. Gracias por enseñarnos tu palabra y enseñarnos que no es suficiente cumplir deberes, que esos deberes se deben cumplir con actitudes adecuadas y motivos sublimes y santos. Ayúdanos, te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.